Nuestra sesión académica del día de hoy está a cargo de la perfusionista colombiana Sofía Cardona, quien abordará el tema de oxigenadores de membrana y COVID. Sofía, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Carlos, por esa bonita invitación y esperamos que sea de bastante aprendizaje para todos. Este es un tema que es una revisión de tipo personal, que se ha venido haciendo hace muchísimo tiempo en cuanto a los oxigenadores y las membranas, como las unidades funcionales. Y pues en el desarrollo de la pandemia y de lo que se está viviendo, nos sirve bastante este tipo de revisión para poder ir entendiendo lo que está pasando. Muchísimas gracias. Bueno, dándole entonces inicio a la sesión académica, vamos, como ya hablamos, a comenzar con el tema de COVID y los oxigenadores de membrana, que es lo que nos está en este momento desde hace aproximadamente unos 15-20 días, generando muchísimas dudas que aunque ya han sido solucionadas, probablemente no tengamos suficientemente el apoyo teórico de lo que necesitamos saber para poder hacer un manejo adecuado de todos nuestros sistemas de oxigenación. No les voy a hablar muchísimo de los virus del COVID porque ya hemos tenido demasiada información en todo este tiempo. Lo que nos interesa acá es conocer cuánto es el tamaño del virus, de los virones del SARS-CoV, y tenemos que ha variado bastante y la literatura generalmente no se ha puesto uniforme y no ha generado unos datos exactos, porque todas las literaturas pueden mostrar unas variables, unas variaciones en cuanto a los tamaños, pero se dice que es de aproximadamente de 50 a 20 micras de diámetros. Para el COVID, según las evidencias actuales, el coronavirus se transmite entre personas a través de las gotas respiratorias y por la vía de contacto con las superficies como son los pómites. Recordemos que los pómites son las superficies que no tienen vida, que son inertes, pero que hacen un proceso de stand-by o de espera, mientras el virus se puede quedar ahí un determinado tiempo, que puede cambiar según la superficie del material que esté hecho, para posteriormente ya ser transmitido al hospedero o al cuerpo humano. De 75,000 casos de COVID realizados en China, pues que se estudiaron, no se encontró una transmisión por aerosoles. Esto nos va a generar entonces unas discordancias porque nosotros estamos hablando que el COVID se transmite por gotas, más no por aerosoles, pero hay momentos, como vamos a ver ahorita, donde las gotas pueden generar aerosolización del virus y ahí cambia entonces la cadena de transmisión. Los infectados presentan en su mayoría una alta carga viral, entre 140 y 108 copias del genoma por mililitro de muestra nasofaríngea o de saliva, pero al ser un virus respiratorio, no es un virus que se considere sanguíneo. Su virulencia en sangre es muy baja. La transmisión a través de las heces es otra hipótesis para la cual no existe una evidencia significativa en este momento de la epidemia. Solo un estudio que se realizó en China cultivó el patógeno, el virus, en una sola muestra de heces de un paciente. Eso no es entonces algo que podamos decir, tenemos el suficiente peso para definir que es una de las formas de transmisión, porque puede ser también un contacto por manipulación. Hasta la fecha, hay ausencia del virus en las muestras de líquido amniótico, cordón umbilical y leche materna. Los bebés que nacen sanos, no hay un cambio a nivel placentario, no hay un paso a nivel placentario. Cuando los bebés se infectan es por mamá o por personal de la salud o porque alguien más tuvo contacto con el nato. Esto se ha visto con evidencia, está demostrado. Entonces, hasta el momento, la sangre no es considerada como cualquier riesgo más alto
para el personal de salud de lo normal, ya que la viremia es muy baja en la infección del COVID-19. Con estos vamos haciendo entonces un énfasis y una claridad de cómo el virus se va comportando y lo que vamos nosotros evidenciando. ¿Cómo se transmite entonces? Lo primero es la diseminación, y ya sabemos la diseminación se transmite por las gotas. Para la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, el virus tiene la propagación entonces por gotas, pero también son muy enfáticos en definir que es una enfermedad muy nueva, a solo 4 meses y medio de haberse desarrollado, haberse generado los primeros casos, y que en este momento aún se está aprendiendo no solo cómo se propaga, sino también lo que es la gravedad de las enfermedades que causa. Por eso todos los días se va aprendiendo, lo que hoy se dice mañana puede ser evidenciado de otra forma y no hay la última palabra. La anatomía de las partículas para la vía de transmisión por gotas, entonces tenemos que las gotas se generan al toser o estornudar y pueden migrar hasta 2 metros de distancia. La diferencia entonces si son aerosoles o si son gotas es el tamaño de las partículas. Unas partículas de tamaño de 5 a 10 micras son las que se consideran gotas y quedan atrapados en la vía aérea superior, mientras que las partículas tamaño menores a 5 micras se consideran aerosoles y se sitúan en la parte baja o inferior del pulmón. Este virus es un virus de vías respiratorias alto. Ahí es donde se queda, ahí es donde se inicia, ahí es donde se genera la primera contaminación. Y se puede entonces bloquear por las máscaras quirúrgicas. Cuando ya hay un contacto por aerosol, entonces ya sí necesitamos unos filtros mucho más adecuados. Sabemos nosotros que entonces en este momento definimos que es por gotas, pero ¿cuándo se pueden generar aerosoles con el virus? Cuando estamos haciendo una fragmentación de esas partículas que eran mayores de 5 micras y las estamos volviendo menores de 5 micras. Para que haya una aerosolización, debe haber una inducción de la fragmentación, como digo, de esas partículas y una dispersación, que se puedan difundir en el ambiente. Las gotas, al ser mayores de 5 micras, de 5 a 10 micras, van a ser unas gotas que son mucho más pesadas, un peso molecular más alto, y las gotas no van a quedar suspendidas en el medio ambiente por mucho tiempo. Incluso hablan que no más de 3 horas en ambientes cerrados y no más de 1 hora en un ambiente abierto. Pero en condiciones hospitalarias, que es lo que todos estamos inmersos en este tiempo, las condiciones de aerosolización cambian. Porque en un paciente que es quirúrgico o en un paciente que está sometido a una terapia ventilatoria intensiva, esa inducción por aerosoles en el tracto respiratorio va a ser muchísimo mayor y va a ser más evidente. ¿Cuándo podemos nosotros inducirlo? En broncoscopias, en la reanimación cardiopulmonar, en la intubación orotraqueal, en la inducción de esputo o en las cirugías con láser. ¿Cuándo tenemos una posible dispersión de aerosoles mecánicos por el tracto respiratorio? Cuando hay una ventilación no invasiva, una ventilación manual, las nebulizaciones o cuando hay un efecto succionatorio. Esto es lo que nosotros tenemos que cuidar en el ámbito de la sala de cirugía y en el ámbito de la unidad de cuidado intensivo. Y estos cambios de aerosolizaciones se dan por las presiones que se ejercen sobre la cavidad torácica o sobre los pulmones, que son las que cambian entonces el diámetro y ya no son las partículas de mayor, sino de menor tamaño. Cuando nosotros hablamos de los tamaños de los virus y de las partículas, tenemos que entender que son relativos a las células y a los componentes. Nosotros tenemos micropartículas y macropartículas. Nosotros como seres humanos hacemos parte de un macro. Los micros son los que no alcanzamos a ver. El ojo humano diferencia muy fácilmente hasta casi 4 micras. Un centímetro, un centímetro tiene 10 milímetros, un milímetro tiene 10 micras. El ojo humano entonces es muy selectivo y ya para empezar a visualizar esas
micropartículas, que son los microvirus, las microbacterias o las micromoléculas, se necesitan los microscopios electrónicos. Estamos hablando que la mayoría de virus, entonces, hacer micropartículas son del orden de menos de los 100 micras, las bacterias del orden de una micra en adelante, y cada virus puede tener entonces, como vemos en la tabla del lado izquierdo, un tamaño en micras. Siempre conservando esta escala para poder entender qué es lo que está pasando entonces con los virus y por qué se alojan en diferentes segmentos del tracto respiratorio. Nunca se ha informado que los virus respiratorios se transmitan a través de la sangre. Eso es de vital importancia para nosotros. El paciente puede tener un virus respiratorio, pero el paciente no lo transmite ni tiene la viremia alta en la sangre o en los componentes sanguíneos. Por lo tanto, cualquier riesgo potencial de transmisión por transfusión de sangre recolectada, la sangre de banco, de individuos asintomáticos, es hasta ahora solo teórico. Esto nos va a definir entonces qué hacer con las transfusiones sanguíneas en esta situación de pandemia del COVID. Porque aún así cualquier acción tomada para mitigar el riesgo es generada para ser llamada una precaución. Y las opciones para realizar las transfusiones masivas de sangre o los requerimientos sanguíneos incluyen educación del donante, autodiferimiento o diferimiento de donantes de riesgo, donde esos pacientes, esas muestras sanguíneas, esos elementos que se recolectaron, se quedan en una especie de cuarentena aproximadamente de 29 días para seguir evaluando si hay un cultivo, hay un proceso viral adicional. Hasta el momento, ninguna ha sido positiva de las que se han generado. Esto en cuanto a los virus, lo general. ¿Qué pasa con los poros de las membranas y los patógenos? Nosotros tenemos entonces que comenzar a definir qué es lo que estamos haciendo en la circulación extracorpórea y que me está generando un cambio en el desarrollo normal de la circulación. Porque todos tenemos en este momento muchísima angustia. Puede que los estudios hayan mostrado, pero tenemos también unas informaciones que nos han llegado de otras partes del mundo donde ya han tenido experiencia y ha generado todas estas circunstancias unos cambios en la conducción normal de la derivación cardiopulmonar. Un momento, cambio la diapositiva, gracias. El intercambio gaseoso, entonces, tenemos que tener presente que se da por un mecanismo de difusión. Ese mecanismo de difusión es pasivo y al ser un mecanismo pasivo no está produciendo entonces la aerosolización del virus. No es activo como la tos o la generación de presión positiva para poder causar esa aerosolización. Definiendo entonces todos estos factores, vamos a empezar a mirar realmente lo que nos interesa, cómo se realiza el intercambio gaseoso en un oxigenador de membrana. Todos conocemos los oxigenadores, hemos trabajado con ellos durante muchos años, hemos visto muchos, incluso otras personas han tenido la experiencia muy bonita de ver pasar demasiadas evoluciones de estos dispositivos, pero la parte mínima no siempre la conocemos y es lo que nos está trayendo entonces este cuento y este proceso del aprender y del reconocer. Con el proceso de la oxigenación sabemos que se hace por un transporte pasivo, como ya lo dije, con difusión simple. ¿Por qué es un proceso de difusión simple y por qué es un transporte pasivo? Porque es el proceso en el cual se produce un flujo de las moléculas a través de la membrana permeable, sin que exista un aporte externo de energía. Para que se haga este proceso no hay que sacar energía de la célula, no hay que consumir ATPs, no hay que consumir ADPs y la célula no tiene que hacer ningún esfuerzo. Este proceso se da simplemente pasivo. Es por una diferencia de concentración molecular que se da entre los dos medios separados por la membrana. Ese tipo de membrana las vamos a ver entonces mucho más adelantico, y el desplazamiento de las moléculas se produce siguiendo los gradientes de concentración. Pero para generar esos gradientes de concentración nosotros nos tenemos que ir a las leyes de la difusión de los gases y para entenderlas. Las leyes de Fick
que es la que nos define cómo se difunden los gases y cómo se pasan los gases de un sitio a otro, nos define que esa diferencia de concentración entre dos medios separados por la membrana nos va a dar el coeficiente de difusión. Entonces va a pasar siempre del medio de mayor al medio de menor concentración. Esas leyes de Fick, entonces, son proporcionalmente directas a la superficie de contacto. A mayor superficie, a mayor área de las membranas, va a haber una mayor difusión. Por eso el pulmón natural se diferencia del pulmón artificial por la superficie. Mientras nosotros en un pulmón artificial tenemos cerca del 10% de lo que sería una membrana pulmonar natural, estamos tratando de hacer el intercambio gaseoso como si fuera lo más fisiológicamente posible. 70 metros cuadrados es la superficie aproximada de un adulto de un pulmón. Son 70 metros cuadrados de alvéolos que van a poder hacer ese intercambio. Y nosotros en 2.5 metros cuadrados de superficie a 3 metros cuadrados de superficie estamos tratando de hacer todo este proceso. Entonces acá entendemos que según esa ley de Fick, a mayor superficie de contacto, mayor difusión. Y también el espesor de la membrana. Entonces esa membrana, ¿cuánto va a tener en su diámetro? La membrana pulmonar, la membrana del alvéolo tiene un diámetro de 0.2 nanomicras, demasiado pequeño. Mientras la membrana de los oxigenadores, de los pulmones artificiales, varían dependiendo del tipo de membrana que sea. Los coeficientes de solubilidad también cambian, el del oxígeno y el del CO2. El del oxígeno es muchísimo mayor que el del CO2 y la temperatura y la presión atmosférica. Entendiendo este proceso de las leyes de difusión, comenzamos a mirar cómo se ha ido evolucionando y cómo han ido empezando entonces a trabajar. Desde la creación de los primeros oxigenadores de membrana, que fue en el año de 1982, con membranas microporosas, comenzaron con unas membranas de silicona, las cuales tenían una muy buena transferencia probablemente, pero que tenían mayores fugas de plasma, fueron entonces pasando a las membranas de polipropileno. Pero esas membranas, para ser microporosas, se tienen que someter a unos procesos de laboratorio. Son membranas que son capaces de proporcionar un rendimiento de intercambio de gas suficiente, tratando de asemejar obviamente ese pulmón como la unidad funcional y el objetivo entonces de parte de la circulación extracorpórea, y deben ser suficientemente hidrófobas. ¿Qué es hidrófobo? Es la capacidad de repeler el agua, de no absorberla. Es una propiedad de las superficies. Entonces tenemos el ejemplo de las hojas. Las hojas son hidrófobas, no absorben el agua, sino que la repelen y vemos la gota del agua. Y en las membranas microporosas, esta propiedad es la que no va a permitir ninguna entrada de plasma en los poros y tampoco salida de plasma hacia el lado del gas. Los oxigenadores, entonces, que ya son creados a partir de las membranas microporosas de polipropileno, como les decía, de fibra hueca. Dentro del oxigenador, la sangre y el gas siempre van a estar separados por una membrana. Esa membrana es permeable, pero solamente al gas. Esa membrana no me va a permitir el paso de ninguna otra sustancia en condiciones normales, ni de plaquetas, ni de los glóbulos rojos, ni de electrolitos como el potasio, el bicarbonato o alguna otra sustancia que esté presente en sangre o en plasma. Esa membrana solamente se activa para la difusión de los gases. La membrana puede ser microporosa u homogénea. Hablamos de la microporosa, que es para los circuitos de circulación extracorpórea, y la homogénea para las membranas del ECMO, que son las de polimetilpenteno. Esas membranas microporosas están dependiendo siempre de la superficie de la tensión de la sangre y de la naturaleza hidrófoba del material para evitar la entrada de líquido en los poros. Pero en ocasiones esa membrana microporosa, como vemos en la parte inferior, esa membrana microporosa puede tener unas fugas que son derivadas del tiempo de exposición,
la presencia de superficies endógenas como exceso de lipoproteínas o colesterol, o presencia de especies exógenas como alcohol o drogas, que me van a quedar activas en la superficie de la sangre del paciente, y si están en unas concentraciones demasiado altas, pueden modificar el carácter hidrófobo, repelente del agua de la membrana, y van entonces a disminuir la resistencia y van a lograr en cierto momento avanzar. Vemos entonces en esta figura la membrana microporosa, que es una membrana semipermeable a los gases sanguíneos, y en la figura del lado derecho vemos la membrana que son las homogéneas de polimetilpenteno. Para un tipo de oxigenador habitual de los que usamos nosotros durante la circulación extracorpórea, con membranas capilares microporosas, la capa límite de sangre se encuentra siempre fuera de los capilares. Son los poros dentro de la pared de la membrana los que determinan las propiedades de transporte de esta. Nos va quedando entonces muy claro que la membrana siempre va a ser impermeable al agua en condiciones normales. Los tamaños de los poros entonces también varían. Vemos que hablamos de membranas macroporosas, mesoporosas o microporosas. Las membranas microporosas se empiezan a generar a partir de 2 micras o 3 micras, que son estas membranas que tenemos acá, en esta porción naranjada. Y las membranas con porosidad de gas o de absorción de gas, que comienzan con una distribución de menos de 1 nanomicras hasta 100 nanomicras. Pero nosotros tenemos que entender muy bien cuál es la diferencia de una micra, una nanomicra y a un micrómetro, porque incluso en la literatura, incluso cuando hablamos nosotros, incluso cuando la gente se refiere o las personas se refieren en los ámbitos clínicos a cuánto el espesor de una membrana, muchas veces hemos escuchado que nos dicen, no, es que son 0.2 micras o 0.2 nanómetros. Hay que definir muy bien que la micra es una unidad de medida de longitud, que es la milésima parte de un milímetro. Un milímetro son 1000 micras, es decir, 0.01 milímetro de largo. Esa micra es la unidad más pequeña funcional que puede ser evaluada por los microscopios, porque a partir de las micras mucho más pequeñas ya se consideran que son nanómetros, que son unidades muchísimo más pequeñas de las micras y se llaman PAs. Entendiendo esto, vemos que una plaqueta me mide de 2 a 3 micras, un eritrocito de 5 a 7.5 micras, un linfocito pequeño de 6 a 8, los linfocitos grandes pueden medir hasta 10 micras, y el diámetro del cabello humano es de 70 a 80 micras. Si vemos entonces en la imagen, el diámetro interno, la fibra interna, es entonces un diámetro diferente a la fibra externa. Y el poro es lo que me da entonces ese intercambio gaseoso. Esta escala nos va a mostrar entonces también lo que equivale un milímetro son en total 1000 micras o 1000 micrones, para que comencemos todos a hablar este mismo idioma y podamos entender cuáles son las diferencias en los tamaños de los poros. Cuando nosotros hacemos un corte de una sección de una membrana, si vemos entonces en este lado derecho, un corte de 1 micra, la membrana se está viendo en este sentido y en esta forma. Son un montón de líneas, unas líneas semiparalelas, como una estructura fibrosa. Pero cuando hacemos un corte microscópico y nos vamos hasta 200 micras, ya alcanzamos incluso a evaluar el lumen interno de la fibra, donde vamos a ver realmente cómo es una membrana de fibra hueca microporosa. Esta diapositiva nos va a mostrar cómo ha sido entonces la evolución de las membranas. Las membranas no son solamente para el ámbito hospitalario, no son solamente para estos dispositivos de circulación extracorpórea.
De hecho, las membranas se comenzaron a usar en los ámbitos para las diálisis. Y de las diálisis entonces empezaron a evaluar y a definir que podían utilizarse también como dispositivo para la oxigenación con estudios. Pero las membranas han sido formadas para la industria, no solo en la industria hospitalaria, sino para la industria textil en sus inicios. Entonces, la primera membrana que se fabricó de fibra hueca era una membrana que utilizaba el método llamado o denominado estiramiento, donde ese método lo que se hace es en laboratorio, en la fábrica donde se procesan las membranas, se cogen las láminas de polipropileno, se comienzan a meter, a sumergir en unas soluciones. En esas soluciones entonces la membrana empieza a tomar la forma o se puede modificar la forma que necesitamos darle a la membrana. Se le pueden adicionar las sustancias que van a generar la hidrofobicidad y las membranas entonces ya se le va dando la porosidad. Pero miremos que esta diapositiva, esta imagen de la izquierda, las membranas, estos poros antes eran lineales, eran rectos y era una sola pared a cada lado. Posteriormente, con los métodos que se denominaron separación de fases, ya entonces se comenzó a usar una capa de doble espesor de membrana, entonces la membrana era mucho más gruesa, con dos capas, pero que no son lineales en su configuración. ¿Y eso qué me genera? Una estructura de poros mucho más compleja, donde el intercambio se realiza, pero que también me va a generar menos tensión de pared. Esto fue a partir de 1982, cuando se empezaron a usar las membranas microporosas de fibra hueca. Haciendo la evaluación de las membranas, entonces definimos los coeficientes de permeabilidad de estas, que son muy importantes en los oxigenadores de membrana. Ya vimos desde el inicio las leyes de Fick que uno de los factores que me alteraba esa difusión de los gases es el espesor o el grosor de la membrana. Se define que una membrana microporosa tiene un espesor promedio de 30 micras y los tipos de membranas con los que se cuenta actualmente en el mercado, cada laboratorio, cada industria se encarga, unos de procesar su propia fibra hueca, de realizar su propia membrana, de modificarla y hacerle el tratamiento que necesita, y otros consiguen la membrana de una empresa que la distribuye, que la procesa, que la crea y que ya entonces le da las adaptabilidades necesarias para sus propios oxigenadores. Se denominan las fibras Celgar, la Mitsubishi, la membrana PP de polipropileno y la DIC. Esas membranas entonces tienen variabilidades según esas propiedades que tengan por cada fabricante. Si vemos, el Celgar tiene un tamaño de poro de 0.03 hasta 0.2 micras interna. La Mitsubishi tiene 0.04, la membrana PP tiene 0.2 y la DIC es una membrana no porosa. El orificio interno y el orificio externo, o D y D, también hablamos entonces en micrones, son de 300 y 244 y cada uno de ellos que se mueven en unos parámetros muy similares, me va a decir entonces cuánto es su capacidad de transferencia de gases. Importante de acá, entender y resaltar la porosidad. Nosotros nunca hablamos de la porosidad de las membranas. Y la porosidad es realmente importante porque es la cantidad de poros que va a traer esa membrana. Y no porque tenga mayor cantidad de poros vaya a ser muchísimo mejor la transferencia o no, porque las membranas también necesitan generar esos gradientes o esos delta de presiones para que se haga mucho más efectivo ese intercambio de oxígeno y de CO2. Esas porosidades generalmente varían del 35 al 70%, siendo un estándar muy bueno y miren que se mueven entre esos del 40 al 55%.
Y el grosor de la pared o el espesor de la pared de la membrana en micras es de 28, 22, 50 o 25. Ese espesor de pared también es entonces cuán gruesa va a ser esa membrana y cuánto vamos a tener que pasar, cuánto va a tener que pasar ese oxígeno y ese CO2 para hacer ese intercambio gaseoso. Vemos entonces las membranas con sus dimensiones y tamaños de poros, la Oxipan, la Oxiplus, la Celgar y la propia de Terumo. Con sus diámetros internos, con sus diámetros externos, los tamaños del poro y el tamaño del grosor de la pared. En la Oxiplus no aplica el tamaño del poro porque es la que se usa para las membranas de ECMO de polimetilpenteno. Pero esto nos va dando una guía y nos va mostrando qué hay más allá de lo que nosotros estamos viendo generalmente en esas fibras huecas de membrana, de lo que alcanzamos a ver. Esto me muestra la permeabilidad de diferentes polímeros para gases respiratorios. Las membranas de silicona, que fueron las primeras que se comenzaron a producir cuando recién se cambió de la tecnología de los oxigenadores de burbuja a los oxigenadores de membrana, y como les había comentado muy someramente, se dejaron de utilizar porque tenían muchísima mayor filtración y fuga de plasma. Entonces, estas membranas, a pesar de que tenían muy buena transferencia de gases, tenían este problema de pulmón húmedo, con una muy buena transferencia, pero que se comenzaron a descontinuar. Las membranas de polipropileno, con una permeabilidad del oxígeno de 2.2 y del dióxido de carbono de 9.2, y las de polimetilpenteno, que son el oxígeno 32.2 y el dióxido de carbono 92.6. El objetivo de esta conferencia no es ahondar demasiado en los ECMOs, porque ya hemos tenido bastante información estos días, pero las membranas de polimetilpenteno tienen en su configuración muchísima mayor capacidad de hacer esa transferencia de gases. También, entonces, como no son porosas, no hay el riesgo tan grande de hacer fuga de capilares, pero el costo es demasiado elevado, como ya sabemos, que es lo que ha llevado probablemente a que las membranas de polimetilpenteno no sean de uso generalizado en los circuitos de circulación extracorpórea. Vemos acá esa diferencia de la membrana de polimetilpenteno, que es una fibra que no tiene poros, y la membrana microporosa, donde se hace entonces la transferencia de gas solamente, donde el flujo de sangre y del gas va en contrasentido. Siempre va a haber un flujo inverso entre la interfase de sangre externa y entre la interfase de gas interna, para que haya mayor gradiente de difusión. Este es otro de los factores que me va a generar que haya mayor entrega de oxígeno a la sangre y mayor eficiencia en el barrido del CO2. Pero cuando se están desarrollando las membranas, no es un desarrollo eh, inmediato, no es un desarrollo o un oxigenador cuando nos llega a nosotros, no es un oxigenador que se diga, vamos a sacar unas pruebas y ustedes nos van a hacer el favor de evaluarlos. No, hay unas normas y organismos que hacen una regencia en cuanto a los dispositivos que se implantan o a los dispositivos que se usan intracorpóreamente. Estos son entonces tres organismos regulatorios: la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, la FDA, y con su homólogo RFDA en Occidente, y la AAMI, que es la Asociación para el Avance de Instrumentación Médica. Cada una entonces se encarga de generar un espacio, se encarga de generar unas normas que tiene que acatar y que deben ser cumplidas para que un oxigenador llegue a nuestras manos y pueda ser utilizado. La ISO, entonces, es la que regula el conjunto de normas para la fabricación, comercio y comunicación entre todas las industrias y comercios del mundo. Define los implantes cardiovasculares y de órganos artificiales, los intercambiadores de sangre y de gas como oxigenadores, y establece las pruebas. La FDA es la que revisa los resultados
de las pruebas clínicas de laboratorio en los animales. Esas pruebas clínicas de laboratorio se hacen con sangre bovina y en los humanos realizadas por los fabricantes. Y la FDA es la que aprueba si el beneficio del producto supera los riesgos conocidos previos a su uso. La AMI es la que genera las normas que abarca todos los aspectos como la integridad mecánica, la limpieza, la compatibilidad biológica, las pruebas de intercambio de gas. Y se relaciona principalmente con la aplicación en la circulación extracorpórea de los oxigenadores, definiendo los flujos sanguíneos de referencia que van a ser los adecuados para que haya un intercambio real y constante entre la transferencia de oxígeno y el dióxido de carbono. ¿Esto es para qué? Para que cuando llegue un oxigenador a nuestras manos no nos vayan a decir de una casa matriz, este oxigenador te va a dar tantos litros por minuto, pero cuando llegamos a evaluarlo, el oxigenador puede que no cumpla con estos parámetros. La AMI entonces es la encargada de eso. ¿Qué se evalúa entonces? ¿O qué define la AMI? Nos va a decir, vea, el flujo nominal que me está diciendo, esta casa matriz o esta compañía, si es real. ¿Y cómo se establece el flujo nominal o la tasa de flujo? Es el flujo máximo en el que la membrana pierde la capacidad de lograr la saturación de oxígeno al 100%. En resumidas cuentas es la sangre venosa en condiciones normales a 37 grados con una hemoglobina de 12 debe llegar con una saturación del 75%. Pero cuando yo pongo una FiO2 al 100%, esa sangre que entró por la línea venosa debe salir con una saturación mayor del 85%. Eso se logra entonces con la estandarización de ese flujo nominal. Y cuando yo pongo a los parámetros del oxigenador, los flujos máximos, me debe llegar con FiO2 adecuadas hasta el 100% de oxigenación. Esa capacidad máxima de la membrana, cuánto es lo que me va a oxigenar, se me determina por el área de superficie de intercambio, como lo veíamos ahorita desde las leyes de Fick, cuántos los metros cuadrados que tengo, y en esto hemos tenido unos avances y unos desarrollos grandísimos, desde que se comenzó con las membranas de silicona, que fueron las primeras membranas microporosas. Los metros cuadrados eran de 7, 9 metros cuadrados para poder llegar a oxigenar y que se diera ese intercambio gaseoso. Y posteriormente fueron reduciendo los tamaños según fue avanzando la tecnología y obviamente con los advenimientos de las nuevas membranas microporosas de fibra hueca, ya no eran entonces los 9, luego pasamos a 4, 3.5 metros cuadrados y llegamos hasta este momento donde tenemos en la mayoría de instituciones a nivel internacional los oxigenadores con filtro arterial integrado, donde todos estos oxigenadores, al ser con estas fibras huecas microporosas y polipropileno, tenemos unas áreas de superficie de 2.2 hasta 3.5 metros cuadrados. ¿Eso que causó? Una disminución en los requerimientos sanguíneos, una disminución en la hemodilución, en las superficies de contacto y con toda esa cascada que se me genera a mí al disminuir entonces el requerimiento del volumen a adicionar para el primado del circuito. En los estudios se ha demostrado que la circulación extracorpórea per sí produce alteraciones a nivel de la respuesta inmunológica. Pero muchos estudios desde que se iniciaron fueron generados basados en los oxigenadores cuando había que adicionar sangre en casi el 90% de los casos. Y ha pasado desapercibido probablemente, y se ha empezado a estudiar ahora, el impacto entonces de la disminución de esos requerimientos sanguíneos en en la en la respuesta inflamatoria propia. Entonces se ha comenzado a definir que no es solo la respuesta por la circulación extracorpórea, sino que a esta se le atribuía
era la respuesta que era causada por la transfusión de unidades de glóbulos rojos. Esa capacidad de la membrana se determina también entonces por un flujo nominal del que estábamos hablando ahorita y por una disrupción del flujo laminar en áreas de turbulencias. Todos los oxigenadores internamente se trata de que no generen mayor turbulencia, porque la mayor turbulencia es mayor producción de microembolismos propios o intrínsecos a la membrana oxigenadora, y adicional pueden generar sitios de éxtasis eh, venoso o sanguíneo, donde me va a aumentar el riesgo de generarse trombos. También esas turbulencias me van a causar una alteración a nivel de las plaquetas con un aumento de la respuesta inflamatoria sistémica. Esto me va a generar un estrés a nivel de los factores intrínsecos del organismo muchísimo mayor, por requerimiento de los altos niveles de hemoglobina, altos flujos sanguíneos, baja saturación de oxígeno y una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. Todos estos entonces son los factores que se evalúan con el flujo nominal. También hay unas tablas de rendimiento y de comportamiento de los oxigenadores, porque los oxigenadores no solamente se evalúa los parámetros de flujo, temperatura o presiones, sino que se evalúa la transferencia de oxígeno, de CO2, la transferencia de temperatura con el intercambiador de calor, qué capacidad se tiene, y los delta de presiones. Que esto es lo que nosotros encontramos generalmente en todos los brochures cuando nos llegan de una casa comercial. Hasta hace un tiempo, dentro de esos brochures, toda esa bibliografía que se entregaba, también había unas tablas de rendimiento, donde se demostraban los índices de hemoglobina libre en plasma que se generaban por medio del laboratorio y las evaluaciones in vitro que se hacían de los oxigenadores. La reducción de las plaquetas, el índice normalizado de hemólisis, la reducción de los glóbulos blancos y las pruebas por exposición a lo que pasa externamente, que es la vibración, la humedad y los factores de transporte y almacenamiento. Que en estos últimos es donde ha mejorado bastante cómo llegan los dispositivos a nuestras manos y cómo son entregados, porque mire que todo esto se hace en unas pruebas que nosotros no tenemos muchas veces acceso, porque se ha tratado de que se estandarice, que se entregue lo que realmente sea necesario para no generar de pronto confusiones en los parámetros. Es importante, haciendo la evaluación del desarrollo de las fibras de las membranas, mirar los tipos de flujo. Hasta hace unos 15, 20 años, cuando ya se tenía instaurado el proceso de las fibras de membrana hueca, los flujos eran intraluminales. Entonces, los oxigenadores se alcanzaban a ver era que la sangre iba dentro del lumen de la fibra hueca microporosa y la parte externa no se veía con sangre, porque en la parte externa era la superficie o era la capacidad que se tenía de hacer el intercambio gaseoso. Todo el flujo de gases de oxígeno se encontraba en la parte externa y el flujo de sangre se encontraba en la parte interna. Haciendo las evaluaciones, esto entonces se requería muchísima mayor superficie para hacer mejor el intercambio, porque el flujo sanguíneo interno entonces, a pesar de que se tuviera una mayor transferencia de oxígeno, porque había mucho más entrega de oxígeno, pero al hacer el diámetro interno mucho menor, tenía que tener mayor cantidad de todas estas fibras de membrana hueca para poder generar la transferencia. Tenía entonces unas desventajas, como era la hemodilución. Entonces se hicieron evaluaciones y definieron, vamos a hacer que ya comencemos a usar las membranas con flujo extraluminal. Y hasta el momento, todos los oxigenadores que nosotros tenemos tienen un flujo extraluminal. Este flujo entonces ya es inverso. Toda la parte de gases de oxigenación va interna, en el lumen interno de la membrana, y en el lumen externo va
la superficie sanguínea. Tiene muchísimas ventajas y por eso entonces, a pesar de tener unas desventajas que también las estamos viendo, pesan más las ventajas que se tienen respecto a los otros. El rendimiento del intercambio de gas, el área de la membrana es 2 a 2.5 veces más pequeña, se generan presiones más bajas, ya que la sangre que tiene una alta viscosidad fluye por una cámara que es mucho más grande, donde no va a tener la restricción del compartimento del diámetro interno y no se va a generar mayor estrés de pared. Las presiones deltas también cambian y el menor trauma sanguíneo obviamente que se va a tener. Entre las desventajas que se han tenido, las fibras entonces se necesitaron optimizar por estudios muy complejos de la dinámica de fluidos. Estos estudios siempre los hace bioingeniería, ellos son los que realmente han llevado toda la circulación extracorpórea hasta lo que nosotros podemos tener hoy y hasta el sitio que hemos llegado en este momento, donde la distribución de la sangre y del oxígeno se necesita hacer con este tipo de membranas mucho más eficiente, porque ya sabemos que el oxígeno va en el diámetro interno, donde no va a estar en todo su espesor, pero va a ser suficiente. Y se necesitan materiales que sean rígidos, pero biocompatibles, con puertos sanguíneos adecuados para que la sangre no vaya a filtrar a la parte externa del oxigenador. Todos entonces los oxigenadores, repito, para este momento tenemos flujo extraluminar. Algunos informes in vitro muestran que la humectación por plasma de las fibras huecas se da. Entonces, esta diapositiva nos va a hablar es el tiempo que dura un oxigenador de membrana. Siempre nos han hablado que los oxigenadores y en las entregas clínicas nos dicen su tiempo de vida útil son 6 horas. Son muy específicos porque ellos al entregar el oxigenador, los análisis que han hecho in vitro han sido suficientes para definir que los pulmones mojados o las fugas de plasma pueden ocurrir entre las 4 o las 12 horas de utilización de los circuitos de circulación extracorpórea de los oxigenadores. Hay otros que proveen un rango de 8 a 16 horas como resultado y esas fugas plasmáticas se dan porque la membrana se va agotando, no porque la membrana tenga un problema de tiempo específico, sino que a medida que ese plasma con los fosfolípidos, con las lipoproteínas, con las proteínas sanguíneas propias, con los glóbulos rojos, se van depositando en la pared de la membrana microporosa, que es hidrófoba. A medida que se van aumentando esa concentración se va dando muchísimo mayor, a mayor tiempo, mayor concentración, entonces la superficie va generando unos cambios en su configuración y se va produciendo más hidrofilia, menos hidrófoba, lo que me va permitiendo la infiltración parcial o completa del plasma en la fibra. Entonces esto da como resultado que con el tiempo se va a ver una disminución en la permanencia de las membranas debido al aumento de la humectación plasmática, que es lo que me va generando una disminución del rendimiento del oxigenador. Y este es uno de los factores que contribuyen a que la ISO, que es la Organización de Estándares Internacionales, limite todo uso de los oxigenadores de membrana de fibra hueca a menos de 6 horas. Muchos en la práctica clínica se ha tenido durante muchos años una bomba de 6.5 horas, 6 horas y media, donde decimos a las 6 horas, Dios mío, que no me empiece a fallar, ya vamos a terminar, que no me empiece a fallar, porque la circulación extracorpórea se puede tornar un poco más larga, la cirugía se puede complicar, las condiciones fisiopatológicas del paciente pueden cambiar. Pero este es el riesgo real que estamos corriendo cuando nosotros dejamos un oxigenador mucho más tiempo del que debe ser. Ahí va, entonces, la membrana, a pesar de que solamente es permeable a los gases, al oxígeno y al CO2, por factores como estos, que es la degradación y la humectación de la fibra,
puede comenzar a ser permeable y generar esas fugas plasmáticas. Actualmente, hace muchos años, nosotros no vemos tan fácil una fuga plasmática en un oxigenador de membrana. Eso lo veíamos hace muchos más años y las que tienen una mayor experiencia obviamente lo vivieron mucho más cercanamente y mucho más cotidianamente. Nosotros no, probablemente no conozcamos unos datos muy grandes respecto a esas fugas plasmáticas, pero sí puede haber una permeabilidad de membrana cuando hay una pérdida de la integridad de esta. Definimos entonces que si la membrana se encuentra íntegra, ningún virus se puede atravesar por sí mismo. Primero porque es hidrófoba, entonces me va a repeler todo lo que sea el plasma y todo lo que vaya dentro del plasma que sea líquido. El virus no sería entonces capaz de vencer por sí mismo esa tensión superficial del agua en el plasma y pasar a la fase gaseosa de la membrana de circulación extracorpórea. Excepto, o diferente es, cuando hay entonces el efecto de pulmón mojado, que es más de 6 horas de uso, que puede haber entonces ese cambio en la propiedad hidrófoba de la membrana, o que también ocurriera por algún defecto en la creación y en la manufactura de esa membrana, que me vaya a generar un escape de plasma, con lo cual podría salir. Nosotros generalmente en los oxigenadores, en los puertos de salida del gas, vemos que hay una condensación de vapor de agua. Esa condensación de vapor de agua es normal, se da muchísimo más en la fase de calentamiento por los delta de temperatura, y ese vapor de agua, cuando hay una fuga plasmática, podría constituir un medio de transporte para la salida de virus, pero solamente en esas condiciones. En lo que se ha estudiado hasta el momento, no tenemos paso en las de virus, bacterias o demás microorganismos a través de los poros de las membranas. Acá les estoy mostrando nuevamente entonces la diferencia de la fibra hueca microporosa a la fibra de polimetilpenteno, que es la fibra que es recubierta, ellos lo llaman una piel, pues compuesta, donde a nivel de un corte de la pared lo definimos como una segunda piel, que es una línea de polímero no poroso. Esto me va a hacer entonces que siempre vayan a haber unas diferencias circunstancialmente grandes en cuanto a los dos tipos de membrana. ¿Qué hemos escuchado nosotros y qué fue la voz de alerta que se generó hace unos 15 días? Donde, con vista y basados en la experiencia que se estaba teniendo del ECMO en los pacientes con el COVID-19, comenzaron a usarse y se tuvo el reporte de una membrana que comenzó a filtrar, a tener una fuga plasmática, pero donde no está muy bien definido cuándo fue, en qué institución. Eso aún así fue una voz de alerta muy grande que nos llevó a empezar a estudiar este tipo de membranas, qué diferencia tenemos entre las del ECMO y entre las de circulación extracorpórea estándar, pero que nos pueden ayudar incluso en el diario y en el quehacer de nosotros día a día intrahospitalario, a tomar mejores medidas de precaución para el cuidado de nosotros mismos y del grupo quirúrgico que está inmerso en el procedimiento. A pesar de que existe una diferencia entre las membranas, como ya las vimos anteriormente, si las membranas son íntegras, no hay riesgo de contacto por aerosol. Entonces acá no vamos a hablar que es que el COVID mide menos micras de lo que mide el poro de la membrana. En este momento, en condiciones normales, no tenemos ninguna injerencia ni hay ningún problema con que el COVID mida menos o mida más que lo que mide los diámetros de los poros de las membranas. Esto es lo primero que salió en las páginas internacionales de perfusionistas. Y acá decían, el tamaño del virus es de 120 a 160 nanómetros. El tamaño de los poros del oxigenador de polipropileno de quirófanos es de 200 nanómetros. Nosotros entonces recordemos que vamos a hablar de micras, micrones, para que estandaricemos. Y ahí nos empezaron a decir, es muy improbable que el virus cruce debido al recubrimiento natural que sucede con el plasma y las fibras
pero puede haber un efecto de condensación en el puerto de salida de gas, y ellos definían que ellos entonces lo podían ir limpiando constantemente con jabón, porque al virus ser un virus con una capa lipoproteica es muy sensible a cualquier tipo de detergente. No necesita un detergente de mayor nivel, sino un detergente normal, y con esa solo detergente, esa capa lipoproteica se pierde y el virus simplemente no tiene cómo replicar su ARN. Pero también entonces encontramos otro problema. Bueno, ya vimos que puede pasar la filtración, puede que no la tengamos, pero nosotros en algún momento hemos sabido manejar el puerto de salida de gas de los oxigenadores. Lo hemos manejado como, cuántos años llevamos dando perfusión, cuántos años llevamos haciendo lo mismo, y probablemente nunca hemos tomado en cuenta ese puerto del gas, qué medidas se vayan a tomar para cualquier tipo de paciente, porque en este momento la pandemia lo que nos está mostrando es ese déficit que podemos tener eh, de acciones para protección propia, como les dije, pero virus hemos tenido siempre, bacterias hemos tenido, pacientes infectados hemos tenido también siempre, pacientes con unos aislamientos estrictos que los manejamos nosotros aislando todo, pero no, dentro de la literatura muy poco hay de este manejo de los puertos del gas. Ante eso, ante este manejo de los puertos del gas, la FDA entonces emitió un comunicado. Ese comunicado lo emitió la semana pasada, donde decían y hacían la recomendación de, la, de los manejos de los puertos del gas, cómo se iba a hacer ese vaciamiento, cómo se iba a hacer ese manejo de esas sustancias que salían. Entonces ellos nos dicen que el uso del vacío en el puerto de salida del gas de la membrana es una práctica que puede ser segura si se usa con una presión de vacío de menos de 10 milímetros de mercurio y con un segmento de tubería con un conector Luer abierto. También recomiendan ellos en este documento que se debe apagar el vacío cuando no haya paso de gas a través de la membrana oxigenadora. Entonces, cuando yo ya esté fuera de bomba o antes de iniciar bomba, no debo tener esta presión negativa en modo activo. Respecto a estos puertos de gas y a estos usos de los vacíos, la bibliografía que hay es muy poca. Y comenzando a hacer la revisión de este tema, entonces me remito al año de 1996, donde también en este año comienzan a decir el vacío de los gases anestésicos desde los oxigenadores de membrana durante el bypass cardiopulmonar. En esa época y en ese momento, el anestésico volátil de mayor utilización era el isoflurano durante el bypass cardiopulmonar a través de los vaporizadores en la línea de entrada de gas del oxigenador, como se continúa hasta el momento, y que es un medio comúnmente aceptado para proporcionar anestesia y o vasodilatación. Entonces, teniendo estos dos efectos muy claros. ¿Qué dicen ellos con esta técnica? Que durante la administración del agente, este gas puede escapar del puerto del oxigenador por el puerto de salida del gas, y que ese gas que escapa puede tener trazas anestésicas que, aunque no son muy altas, van generando una constante, y que esas constantes entonces a partir de tantas moléculas por millón que pueden haber en el medio ambiente de la sala quirúrgica, pueden o no ser causales de efectos deletéreos para los trabajadores de la salud. Entonces, el objetivo era disminuir o contaminar disminuir la contaminación del entorno de la sala de operaciones para proteger la salud y la seguridad del personal. ¿Cuáles son las recomendaciones que ellos dieron en el 1996? No barrer el puerto de ventilación del gas de un oxigenador de membrana durante la administración de anestésicos halogenados contaminará el ambiente de quirófano. Eso definieron ellos en ese momento.
Pero también dijeron, esta contaminación no solo plantea riesgos para la salud a largo plazo del personal de quirófano, sino que también puede comprometer seriamente el tiempo de vigilancia y reacción. Los anestésicos ventilatorios entonces tenían efectos sobre los perfusionistas. Ellos decían, así como sobre los anestesiólogos, el sueño puede producirse por ese efecto y puede entonces disminuir el tiempo de vigilancia, la respuesta y el tiempo de vigilancia. Recomendaron entonces la limpieza rutinaria del puerto de ventilación de gas durante la administración de agentes anestésicos durante el bypass cardiopulmonar. Y en un estudio por McNulty, sugerían que el barrido se utilizara cuando los agentes anestésicos halogenados se utilizaran inmediatamente antes del bypass cardiopulmonar. Esto fue de 1996. De ahí entonces empezaron a decir, bueno, comencemos todos a utilizar este barrido, pero viendo la literatura también se dieron cuenta que en el Instituto ECRI, que es el que maneja la parte de la integridad y los problemas asociados a los usos de los dispositivos extracorpóreos, evidenciaron un accidente de un bypass cardiopulmonar que involucraba embolismo gaseoso. Este instituto entonces descubrió o evidenció que algunos perfusionistas utilizaban unas técnicas que para ellos podían ser inseguras para eliminar esos gases residuales de los oxigenadores de la membrana. En un accidente que pudo haber sido causado por otro evento, un embolismo aéreo masivo, también se encontró que el riesgo muy grande o lo que pudo haber sido responsable era una contrapresión en la cubierta del gas que rodea el oxigenador de la membrana de fibra hueca microporosa, y que esta contrapresión pudo haber forzado el gas a través de las fibras y de la sangre que fluye a través de ellas. La magnitud entonces de esa contrapresión, es una presión elevada, llevó a que el volumen de gas introducido en la sangre fuera muchísimo mayor y pudo entonces determinar la extensión de las consecuencias. En ese caso, el paciente murió como resultado del embolismo aéreo masivo. Y aunque ese accidente ellos definen que se pudo haber sido resultado de un conjunto único de circunstancias, también planteó entonces la preocupación de que las mismas instituciones y los demás perfusionistas no estuvieran eliminando los gases anestésicos de forma segura en los oxigenadores de membrana. Esto no paró ahí. Ellos entonces realizaron pruebas de laboratorio en el mismo tipo de oxigenador que se utilizó en el hospital informante y se encontró que el oxígeno a una presión de 26 milímetros de mercurio en la salida del gas podía producir burbujas en los canales de transporte de sangre del oxigenador de fibra hueca. Definieron entonces claramente que existía un potencial de embolismo gaseoso si el puerto de ventilación del gas de estos oxigenadores se vuelve parcial o totalmente ocluido. Y definieron que los sistemas de barrido de los oxigenadores no deben causar aplicación de presiones positivas o negativas en la salida de gas, porque esto puede afectar negativamente al paciente. Entonces la FDA ahora nos dice una cosa, pero mirando la literatura encontramos otra. Aún así, la ANSI, que es el Instituto Nacional de Estándar Americano, que aborda los sistemas de barrido de gases anestésico y los aplican tanto a oxigenadores como a las máquinas de anestesia, establecieron que no se deben generar presiones positivas superiores a los 10 centímetros de agua, 7.4 milímetros de mercurio, o presiones negativas superiores a 0.05 centímetros de agua, es decir, pues 0.37 milímetros de mercurio. Si bien algunos fabricantes informaron en el diseño de los oxigenadores que no se impedía el desarrollo de la contrapresión en la membrana, ellos aún definían y le decían a los perfusionistas que había que tomar unas precauciones muy específicas para garantizar que el sistema de barrido no afectara realmente en forma negativa a ningún oxigenador de membrana por los eventos catastróficos que se podían desarrollar de ellos. ¿Qué recomendaciones entonces dieron? No exceder los flujos de gas recomendados por el fabricante para un oxigenador en particular, porque los flujos excesivos pueden causar una contrapresión excesiva en la salida del gas de los oxigenadores.
Si el fabricante no proporciona instrucciones sobre cómo eliminar el gas anestésico residual de los oxigenadores de membrana, se utiliza entonces un sistema de barrido de máquina de anestesia que proporcione un barrido activo y cumpla con el estándar de rendimiento de la ANSI, que la sección de tubos entre el oxigenador y la salida del oxigenador también debe evitar que se desarrolle una presión positiva en el oxigenador y que se asegure que el tubo que se conecte sea lo más corto posible para evitar torceduras o acodaduras. Y al instalar los sistemas de barrido cerca de los oxigenadores se debe comprobar la orientación de la salida para que no afecte el rendimiento. Y muy importante, que nunca se cubra el tubo de la salida del gas para que este siempre pueda ser monitoreado por el percusionista durante el bypass cardiopulmonar. Todo esto se dio como consecuencia de un evento de un embolismo gaseoso masivo en un paciente donde hubo un cambio en una conducta que generó una secuencia de situaciones, y de ahí entonces salieron estas recomendaciones en el año de 1986. En el año de 2017, de las pocas literaturas que hay, entonces encontramos que hay en los annals de anestesia cardíaca, una revisión muy importante donde ellos estaban mostrando la técnica para, de forma muy segura, hacer un manejo de los anestésicos volátiles en el bypass cardiopulmonar. Y este es de gran importancia a los mecanismos porque no puede ser exagerada, porque ya saben entonces la sobrepresión del oxigenador que puede forzar el gas en el torrente sanguíneo, lo que conduciría al embolismo masivo, como se tuvo ese evento en 1986. Dicen ellos que si se conecta directamente el oxigenador a una tubería de aspiración, se necesita asegurar un equilibrio entre la entrada de gas fresco y la salida de gas residual para evitar una variación de presiones que sea peligrosa dentro de la cámara del oxigenador. En caso de despresurización, la sangre puede ser forzada a través de la membrana microporosa en el compartimiento de gas. Recordemos que el intercambio se da por difusión, no es un intercambio que se dé por presiones negativas, sino por difusión. El CO2 sale por difusión. Esta entrada de aire a través del sistema Venturi permite descargar el oxigenador de cualquier presión negativa excesiva generada por el sistema de aspiración y se mantiene entonces la diferencia de presión atmosférica y la presión de la cámara del oxigenador igual a cero. Esto entonces es lo que ellos nos muestran. Ellos acá están haciendo las pruebas y los ensayos clínicos con una membrana, con todos los parámetros, el vaporizador, un capnógrafo, y la membrana la conectaban a un Venturi, a un sistema, para poder hacer la descarga del vacío. Tenemos acá entonces el diagrama, un poco más fácil de visualizar, donde ellos podían hacer el análisis de gases y manejar entonces la presión negativa para que fuera exacta y que fuera constante durante todo el procedimiento. Esto es de lo poco que hay en la literatura hasta el momento de este manejo de los anestésicos volátiles. Pero también otro de las descripciones es por otro grupo. El anterior grupo era de Simone, de Francesco de Simone. Este es del grupo de Tamura y Mori, orientales, que definieron un nuevo sistema también de drenaje para disminuir la fuga de anestésicos volátiles durante el bypass cardiopulmonar. Ellos con este sistema, es un sistema muy parecido, muy similar, incluso con la misma membrana del sistema de drenaje venoso asistido, lo utilizaron para definir la forma de hacer el vacío. Este sistema tiene dos características muy beneficiosas que para este grupo superan al de Simone. En primer lugar, se puede aplicar a todo tipo de oxigenador, aunque cada oxigenador tiene un número y forma diferentes de agujeros y hendiduras. Y es una diferencia muy grande. Nosotros siempre vamos a ver que los oxigenadores, estos que ellos hicieron en 4 tipos de oxigenadores diferentes,
Estos 4 tipos de oxigenadores eran un oxigenador, un Capios FX de Terumo, un Inspire de Sorin, un Fusion de Medtronic y otro oxigenador que nosotros no tenemos en el mercado latinoamericano. En cuanto a esos oxigenadores, ellos definían que aunque cada uno tiene su puerto de salida muy definido de los gases y del CO2, cada oxigenador también tiene unos puertos que son eh, secundarios, y son puertos secundarios de gas para disminuir o para aliviar la tensión de gas en un momento que se produzca una presurización. Esto es lo que vemos entonces con las líneas blancas en cada uno de las partes posteriores de los oxigenadores. Cada oxigenador, cada casa matriz, cada compañía tiene sus puertos auxiliares. Entonces nosotros estamos haciendo, esto nos lleva también a la conclusión de que no solo estamos teniendo la salida de la evaporación del gas por el ducto o la salida del gas, del CO2, sino que tenemos también una salida que es mucho menor por estos canales secundarios. El valor de la presión negativa, que es la segunda característica que ellos definen como beneficiosa, alcanzó solo 1.66 kilopascales. Un kilopascal son 7.5 milímetros de mercurio. Y si nosotros nos remitimos hacia 2 diapositivas anteriores, perdón, 3, nos decían que no debería superar los 7.4 milímetros de mercurio. Acá lo estamos superando levemente, porque ellos lo definen, es una leve superación, ellos se van más de 1 kilopascal, pero no hay unas fluctuaciones grandes en esa presión negativa después de conectar el sistema. Por lo tanto, esto sugiere que una presión hipernegativa en el oxigenador, como lo que puede causar una presión anormal transoxigenador por gradiente, podría prevenirse. Este es un estudio muy pequeño, ellos una descripción de casos. No encontré más bibliografía respecto al tema de estos drenajes para disminuir los anestésicos volátiles respecto a la forma en que se hace. Pero sí, el manejo de los anestésicos volátiles es muy diferente por cada oxigenador. Hay unos estudios que muestran cómo cada oxigenador varía en la composición del gas según las variaciones o no del flujo y según las respuestas o no a los cambios de temperatura, y los vaporizadores, los gases halogenados, van a cambiar entonces sus concentraciones con cada cambio o cada minuto que pueda transcurrir de la circulación extracorpórea. Hay unas membranas que son un poco más estables para el manejo de estos gases anestésicos, que se comportan mucho más homogéneamente que otras, pero las diferencias no son circunstanciales. Aún así, los que habían estudiado en la época de 1990 estas salidas de gas consideran que puede ser una fuente de contaminación del aire estos anestésicos volátiles, pero no es una alta fuente de contaminación en bypass cardiopulmonar, porque hay una mínima concentración de anestésicos volátiles en la circulación extracorpórea. De hecho, ellos definen que para tener un aumento en esa concentración de gases anestésicos deberían considerarse las condiciones quirúrgicas y de salas de cirugía de ese momento, donde los recambios de aire de la sala no eran efectivos, donde los manejos de los sistemas de aireación de la sala tampoco lo eran. Ahora nosotros tenemos unos recambios de aire en las salas intraquirúrgicas cada determinado tiempo. Hay unos sitios donde se hacen 15, 20, 30 recambios de aire por, por, por hora, y esto ha llevado a que entonces esas concentraciones de gas sean muchísimo menores. Aún así, sabemos que entonces también se ha comenzado a utilizar los filtros para los filtros bacterianos o antivirales para disminuir la interfase que se pudiera generar en algún momento entre la salida del oxigenador
y los gases que se emitan en él. Quiero hacer un paréntesis acá. Estos filtros HME, hasta el momento no hay ninguna revisión que se haya encontrado donde se defina su uso en circulación extracorpórea, tampoco hay ninguna contraindicación. Entonces, si nos remitimos a la parte del estudio del filtro, estos filtros son usados para máquinas de anestesia y para los ventiladores mecánicos. Cada casa también tiene sus filtros. Los filtros HME son los que se utilizan para disminuir las tasas de neumonía asociadas a los ventiladores. Y hay grupos y hay países donde como norma de cuidado tienen el uso de los filtros, así como hay grupos o países que definen que los filtros no son necesarios y que por tener unas micras diferentes y unos pasos diferentes pueden o no ser útiles realmente en el manejo de virus o de bacterias. Uno de los casos es Canadá. El Ministerio de Sanidad canadiense de Ontario instituyó el uso del filtro hidrofóbico y mecánico en todos los casos confirmados o probables de SARS entre el paciente y el ventilador. Y sabemos que la epidemia del SARS fue hace muchísimo más tiempo de la que estamos viviendo nosotros ahora del SARS-CoV-19. Desde ese momento, entonces, ellos lo definieron en los manejos de ventiladores y anestésicos. Pero estos virus generalmente tienen diferentes divisiones. Estos filtros no son solo una clase, son unas familias. Entonces está la familia SAFSTAR, que son los filtros mecánicos EPA, que el medio activo de estos filtros es una membrana hidrofóbica recubierta de fibras de vidrio que retiene sangre, mucosas o condensado, y estos no pueden pasar a través del filtro, con una tasa de filtración bacteriana y vírica muy elevada y que reduce en gran medida el paso de microorganismos transportados por aire. La segunda familia es la Humidestar, que son los filtros HME de espuma de polímero microporoso que se diseñan especialmente para la aplicación y es mantener la humedad en el ingreso del aire al paciente y devuelve un grado elevado de calor y humedad. Esto para proteger las vías respiratorias y los cilios. La familia Kerestar son los filtros electrostáticos de alto rendimiento para proteger al paciente frente a microorganismos, y la familia TUNSTAR, que son los filtros combinados, que entonces me van a sumar las características de los que humidifican con los que también protegen contra bacterias. Entonces me van a calentar, humidificar el aire eficazmente, que va a inspirar el paciente y va a tener unas elevadas tasas de eficacia en la filtración bacteriana y vírica. Esta también es hecha entonces con una membrana hidrofóbica recubierta con fibra de vidrio, que esta membrana al ser hidrofóbica tampoco va a permitir el paso de posibles fluidos contaminados como sangre, mucosas o condensados. ¿Qué características tienen estos filtros? Que son hechos de polipropileno, que tienen una retención bacteriológica del 99.999%, la vírica igual, el tamaño del poro es de 0.2 micras. Ahí es donde hay unos grupos y en los estudios se demuestra que como tenemos virus que son menores de 0.02 micras, esos virus podrían pasar. Entonces estos virus tienen una protección, pero no son altamente protectores. Ellos son los virus, la retención vírica y bacteriológica es en virus o bacterias mayores de 0.2 micras, no menores de 0.2. ¿Cuáles son los riesgos que presentan? Y los riesgos no son en circulación extracorpórea porque no están estudiados en ellos, pero los podemos asimilar a nuestros procesos. Una alta resistencia al flujo del gas, porque tienen esas superficies, esas membranas que también son hidrofóbicas y que son recubiertas con fibra de vidrio. Eso puede generar una presión o una contrarresistencia a esa salida de gas de la máquina de anestesia o de lo que llegue al paciente o de la circulación extracorpórea. Para disminuir esta resistencia, ellos lo que hicieron fue que plegaron las hojas para mantener una gran superficie en un paquete un poco más pequeño, pero genera mayor potencial de obstrucción. El riesgo muy grande es que esta obstrucción muchas veces no es visible.
la detección e interpretación de los cambios en las resistencias que se produce a nivel gaseoso es muy difícil. Nosotros en circulación extracorpórea no todos se tienen la capacidad de poder hacer un análisis de CO2 en gases constante, donde se puede hacer la medición de cuánto o no me está obstruyendo el gas. Y al ser estos fibros con esas membranas, pueden producir tanta obstrucción por el vapor de agua que me va a alterar entonces no solo el intercambio del gas, sino también la salida completa del CO2. No hay entonces, como les digo, estudios hasta ahora que lo indiquen o no en circulación extracorpórea. Como les digo, el tamaño del poro es de 0.2 micras. Hasta ahora, con el virus, el SARS-CoV, todavía no se ha definido o no está parametrizado. Unos hablan de unos tamaños y otros hablan de otros, pero sí es importante saber que esa retención, tanto vírica como bacteriológica, depende en su porcentaje del tamaño del virus o de la bacteria. Ellos mismos lo definen en sus tablas. Los estafilococos áureos tienen una micra, las pseudomonas tienen 0.62, la aeruginosa 0.5, la Mycobacterium tuberculosis tiene 0.3, los virus del citomegalovirus son de 0.1 micras, el HIV es de 0.08, los adenovirus tienen 0.07 micras, la hepatitis C o A tienen 0.3 y 0.2 micras respectivamente, y algunas partículas como el smog, miren, tienen 0.5 milímetros hasta menos de 2 micras. Entonces, ¿son efectivos? Sí. ¿Son seguros? En unas indicaciones dice que sí, en otras dice que no. No hay estudios que yo haya podido revisar hasta el momento donde se diga que su uso en circulación extracorpórea puede ser o no realizado. Aún así, si se está usando, debe ser entonces con visualización y monitoreo constante de los parámetros de oxigenación de la membrana, de CO2, para saber que el paciente sí está puro, si la membrana sí está pudiendo realizar su transferencia constantemente sin encontrar una barrera o una sobrepresión externa. Bueno, la FDA continúa entonces desarrollando las políticas durante el COVID-19, porque al ser una pandemia que ha tenido tanto impacto y continuará teniendo por muchos meses, ellos están haciendo unas constantes revisiones de todos los dispositivos que se encuentran disponibles en el mercado y están emitiendo las guías todo el tiempo con cambios que proporcionan políticas para ayudar a ampliar la disponibilidad de los dispositivos de oxigenación por membrana extracorpórea para hacer frente a las emergencias de salud pública. Entonces, la FDA dice en su comunicado que no tiene intención de oponerse a las modificaciones a las indicaciones o diseños de dispositivos aprobados sin la presentación previa de una modificación, de una notificación para una solicitud de aprobación, siempre y cuando no genere riesgo en los siguientes escenarios. El primero, en el caso de los dispositivos de derivación cardiopulmonar. Los cambios en las indicaciones incluyen el uso de dispositivos del circuito ECMO para tratar a los pacientes que están experimentando insuficiencia cardiopulmonar aguda. Para los dispositivos de derivación cardiopulmonar, los cambios en las indicaciones del dispositivo con respecto al uso del dispositivo durante más de 6 horas en un circuito con ECMO. El tercer escenario es tanto en dispositivos de derivación cardiopulmonar como en los dispositivos ECMO, los cambios en las dimensiones de las cánulas, tubos, filtros, conectores u otros accesorios para admitir el uso en los circuitos del ECMO que no afecten el caudal de sangre a lo largo del circuito. Esto lo está abriendo la FDA por la necesidad y los requerimientos exagerados de las membranas de circulación extracorpórea y las terapias de ECMO en este tipo de pacientes que probablemente sean su única ruta de salida. De eso ustedes ya todos estos días han tenido bastante indicación. Quería también tomar acá el caso de las máscaras o de los respiradores N95, donde basados en todo esto también de la pandemia,
Antes las N95 eran un poco más restrictivas y se decía que no se podían desinfectar, que eran de un solo uso de 8 horas. Ahora, ante la imposibilidad muchas veces de conseguir este tipo de respiradores, se han comenzado a hacer la extensión de los usos y los reusos a los que pueden someterse. Este es un estudio de 21, es una muestra de 21 estudios de laboratorio en este momento de crisis donde se definen las prácticas de reutilización, uso extendido de la N95 y que van a hablar de la descontaminación de esos respiradores por vapor, por desinfectantes como lejía o cloro, peróxido de hidrógeno o irradiación ultravioleta. Y donde nos demuestran que pueden ser tan seguras y eficaces en algunos entornos, pero que cada método debe probarse porque los modelos varían según el laboratorio que los crea. Entonces, los estudios disponibles apoyan la priorización del uso extendido de la N95 sobre la reutilización. Es mejor ampliar el tiempo en horas a reesterilizarla. Aún así, cuando se nos presente el momento y el escenario sea la no obtenencia fácil de estos respiradores, entonces vamos a tener que llegar al momento de reesterilizarlo. ¿Por qué entonces apoyan o priorizan la reutilización a la reesterilización? Por el riesgo de transferencia de patógenos, por el fallo mecánico, porque se puede entonces romper las correas, realizar un sellado deficiente entre la máscara y el usuario, y los métodos de desinfección pueden no lograr una desinfección adecuada con pérdida del rendimiento del filtro. Pero llegan también a unas conclusiones donde nos muestran que los riesgos de contaminación respiratoria de las N95 son del 4 al 18% en partículas del virus H1N1 y que eran variables después de 4 a 6 días. La desinfección o descontaminación de la N95 en autoclaves con vapor, calor húmedo, el cloro, los rayos ultravioleta lograron una reducción de cargas en las N95 contaminadas, que solamente del 7 y el 8% de estos respiradores fallaron en el ajuste después de los 2 usos y más del 20% fallaron después de los 5 usos. Un estudio reportó una filtración reducida en un modelo N95 limpiado con lejía, 77% con etanol, vapor o autoclave. Y los riesgos de los eventos adversos, entre más de 30 modelos que se encontraron de respiradores, encontraron que cubrir los respiradores con máscaras quirúrgicas no tuvo ningún efecto clínicamente significativo en el esfuerzo respiratorio e intercambio de gases de las personas. Esas directrices y recomendaciones clínicas han sido publicadas por el CDC, el Instituto Nacional de Seguridad y el Instituto de Salud Ocupacional, la NIOS, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y la Organización Mundial de la Salud, y se puede encontrar luego en este enlace. Es importante entender la diferencia entre mascarilla y respiradores, porque todos estamos de pronto inmersos en una disyuntiva: qué usar, qué no usar, sabiendo que en este momento de la pandemia todos somos probables portadores del virus, y esto es lo que nos va a definir qué hacer. Las mascarillas son las que usamos normalmente en cirugía, son las mascarillas protectoras para lo que nosotros estamos emitiendo al medio ambiente, pero los respiradores son los que van a proteger internamente. Se codifican. Esas codificaciones se hacen por letras y por números. Las letras me hablan de la clase del filtro y el tiempo de protección que voy a tener. Los números me hablan del nivel de eficacia del filtro en cuanto al porcentaje de partículas en el aire que atrapa, y las micras. Los estándares entonces de la NIOS me hablan de que hay 3 tipos de respiradores, que son los N, los R y los P. Los N, que son los que no tienen una resistencia al aceite, que son los que realmente nosotros necesitamos a nivel hospitalario. Esa resistencia al aceite es porque
no solo nosotros los utilizamos, los respiradores se usan es en la industria y uno ve generalmente los pintores tienen protección respiratoria, uno ve los trabajadores de obras tienen protección respiratoria. Esta N95 entonces sabemos que retiene el 95% de las partículas, la N99 el 99% y la N100 el 99.97%. Dentro de eso, las mascarillas de protección tienen la distinta efectividad en cuanto a la posibilidad de filtrado del paso de materiales. Hay de 0.023 micras, la FFP2 de 0.3, la N95 me va a filtrar hasta 0.3 micras y la máscara quirúrgica 2 micras. Con esta diapositiva que sigue, entonces estamos finalizada la conferencia y es que en resumen, lo macro que nos quede mientras no haya una pérdida de la integridad de la membrana en cuanto a sus poros, no hay una posibilidad de paso de cualquier partícula hacia la fase de gas. Y las micras y nanomicras del virus, que en oscilaciones pueden ir de 60 hasta 140 micras, y la capacidad de traspasar esas membranas puede serlo por su tamaño, más no por la capacidad de aerosolización. Muchísimas gracias. Siempre se nos extendió un poquito más. Sofi, muchas gracias a ti por tu excelente revisión. Tenemos algunas preguntas que la primera de ellas es, ¿podrías explicarle a una, no sé, aquí una pregunta, ¿podrían explicarme nuevamente lo del flujo nominal? Sí. ¿Tenemos tiempo o porque me voy a volver bastantes diapositivas? Mientras te voy preguntando. Listo. El flujo nominal es el flujo máximo que tiene la membrana, es el flujo donde la membrana pierde ya su capacidad, es el flujo tope, es la capacidad que tiene máxima ese oxigenador de oxigenar, en sentido redundante, esa sangre. Entonces, la sangre entra venosa a una saturación del 75%. El flujo nominal es cuánto es lo máximo que yo le puedo dar en litros por minuto y a una CO2 del 100% para que me alcance esa saturación del 100%. Gracias, Sofi. Si las alas cuentan con una presión negativa y los recambios con los recambios correspondientes, ¿crees tú que sea necesario hacer esas variaciones en la salida del oxigenador? Yo creo que eso ya es de definir cada grupo quirúrgico. El riesgo muy grande es esa, es la obstrucción y es el aditamento extra que se le está poniendo a una membrana que probablemente lo esté uno necesitando. Y los estudios que se dieron fueron desde hace muchos años, donde donde las salas evidentemente no tenían estos recambios, pero tenemos que ser conscientes de la seguridad. Y no es solo la seguridad por el momento del coronavirus, es la seguridad de nosotros durante todos los tiempos quirúrgicos que hemos tenido y que tendremos durante todo el ejercicio de la vida profesional. Ya yo no voy a definir si usted debió no montar el filtro HME o si debe poner en la salida del gas al vacío. Tome las medidas, pero evalúe muy bien qué va a hacer y cómo y qué impacto pueden tener esas medidas. Gracias, Sofi. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿Hay riesgo de aerolización por la salida del venteo del reservorio? Cuando se hace vacío asistido, se empaña la tubuladura. Sí, no hay nada de riesgo de eso. Recordemos que entonces tenemos muy definido que el riesgo de aerosolización es en la reanimación, en las maniobras de presión positiva que se ejercen a nivel de las vías respiratorias del paciente. Que el virus salga con el... Sofi. Sofía. Hola, Sofi. Sofi, no te oímos.
Ah, bueno, vale, listo. Vamos a esperarte entonces 2 minutitos a ver si te puedes reconectar. Y si no, te hacemos las preguntas por el Instagram. Vale, listo. No, no te oímos. Hola. Hola, Sofi. Hola. Bueno, entonces que nos quede muy claro que no hay aerosolización del virus por el contacto de sangre. ¿Sí? Lo que puede haber salida del virus, pero como gotas. Sofi, otra pregunta. El vapor de agua del reservorio entonces tampoco tendrá ninguna carga viral, ¿sí? No, no tiene carga viral, porque es vapor de agua. Eh, No tiene nada de contacto con la fase de oxigenación, entrada y salida del CO2. vale, Sofi. ¿Tenemos alguna otra pregunta para Sofía? ¿Puedo hablar? Sí, señora. Sí. Hola Sofía con Sandra. Hola. Eh, o sea que, pues digamos que puse mucha atención a tu revisión y me parece también que en conclusión, entonces, frente a los grandes riesgos que hay de poner nuevas cosas a nuestro oxigenador o a nuestra membrana, creo que en conclusión lo más importante es la protección personal que tenga cada uno, porque digamos que el oxigenador le va a aportar, no, digamos, no le va a aportar una carga vírica, mientras que si nosotros entramos después de que han intubado al paciente o lo han tenido que aspirar, o por ejemplo en la esternotomía se abrieron las pleuras, usan el electro, digamos que de pronto nos estamos preocupando por ponerle cosas al oxigenador y deberíamos era preocuparnos como por protegernos en sí del ambiente del espacio quirúrgico. Sí, Sandrita, también son consideraciones muy grandes a tener. Es evitar la mínima exposición a las aerosolizaciones inherentes a los procedimientos que se hagan con el paciente. Gracias. A ti. Sofi, nos preguntan, ¿se podrían entonces aplicar soluciones jabonosas? De pronto nos podrá volver a explicar esta partecita a la salida del puerto del oxigenador. Sí, esa es una de las indicaciones que se tiene en las páginas de perfusionistas que dicen, en los ECMOs ellos lo que están haciendo es aplicar una solución jabonosa. ¿Por qué? Porque el jabón me va a romper la capa que recubre el virus, que es la capa lipoproteica. No para que haga espuma, no para que me haga las pompitas de jabón, pero sí para romper esa capa lipoproteica. Pero como ya vimos, es muy difícil que salga, y si sale, va a salir en forma de gota que se va a caer y es en el piso lo que hay que limpiar, en los ECMOs. Vale, Sofi, muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta para Sofía? Yo quería hacer una anotación. Hola, soy Ana Díaz. Quería hacer una anotación que precisamente hoy los españoles estaban hablando que no habían tenido tiempo de hacerle necropsia a sus pacientes y ya llevamos una gran serie de pacientes, los italianos sí la están haciendo, más o menos hicieron un estudio de 40 pacientes, y igual los españoles apenas están empezando y han encontrado el virus, como nos decía uno de los infectólogos, en diferentes órganos del cuerpo. Han encontrado en el hígado y han encontrado en el corazón. Entonces, el comportamiento del virus, como Sofía decía al principio, no es un comportamiento que sea lineal. La mayoría de los pacientes no tienen todos los síntomas que habían descrito, o sea que ya la fiebre, como nos decía el infectólogo, no es un parámetro para definir si no tiene fiebre el paciente y tiene la mayoría de los síntomas, no tienen la enfermedad. Eso es muy importante. Entonces, es algo que también debemos como ir mirando, lo que Sofía decía, el comportamiento día a día va cambiando. Gracias, Adri. Sí, señora. ¿Alguna otra pregunta? Mm.
no sé, yo no veo acá, habían unas como 18 preguntas, habían ahorita, ¿cierto? O 18, No supieran como no. intervenciones Ah, sobre, bueno, sobre el chat. bueno. Parece que no Muchísimas tenemos más gracias. preguntas. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Sofi, una excelente revisión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el Recuerden espacio. que esta charla la vamos a tener en nuestro canal en YouTube, Perfusión Colombia. Pueden volverla a retomar desde ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos encontramos mañana. Nuestro tema mañana a las 5 de la tarde van a ser implicaciones bioéticas para un perfusionista en la pandemia del COVID. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias.